¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, quería hacer un poco una serie de pequeños comentarios finales, por cierto, sobre la RG90, sobre la polémica de la Resolución General número 90 que obliga al registro de los libros en el Marangatú. Va a ser ya lo último que voy a comentar sobre el tema. Ya no voy a hacer referencia a ello porque evidentemente a muchos les molesta y mi intención nunca fue eso, ¿verdad? Bueno, en primer lugar me gustaría hacer una aclaración, ¿no? Probablemente en los comentarios de la vez pasada que estaba posteando, hice la omisión, no obviamente de adrede, pero hice la omisión de referirme al derecho que tienen los contadores de manifestar su oposición a esta resolución, ¿verdad? Convengamos que si bien esta es una obligación del contribuyente, este va a ser un trabajo de los contadores. En el 99% de los casos son los contadores los que van a hacer este trabajo. Muy pocos, contados van a ser los que seguramente van a hacer van a levantar sus propios libros o que no siendo contadores lo van a hacer. Entonces hay que aclarar de que es un trabajo netamente del contador. Entonces, por supuesto, el contador profesional que se va a ver involucrado a esta obligación para con sus clientes, pues tiene todo el derecho del mundo de manifestar su oposición y de reclamar lo que cree es incorrecto, ¿verdad? Yo en realidad no quise decir otra cosa que no sea eso. Yo más bien tuve la intención en mi posteo de dar cierta tranquilidad a la gente porque estoy viendo muchísimo de que la gente está muy preocupada con mucho temor sobre este tema. Y yo quería simplemente hacer puntualizaciones referente a que esto no es algo demasiado nuevo, ya veníamos arrastrando con muchos otros sistemas de registración de informaciones anteriores que básicamente no va a ser muy diferente a este caso. Era lo único que quería hacer, ¿verdad? Pero por supuesto, respeto totalmente y me parece totalmente correcto que la gente manifieste su punto. Espero que la Administración Tributaria tome en cuenta esas manifestaciones realizadas para poder determinar la vigencia de esto, porque al final de cuentas eso es lo que se discute, ¿verdad? A partir de cuándo debiera de regir esta obligación, no tanto el fondo de la cuestión, ¿verdad? Porque todos creo que estamos de acuerdo en que no hay ningún problema en formalizar, en informar, no hay ningún problema en que esto sea obligación para los contribuyentes, ¿verdad? El problema es desde cuándo. Muy bien. Haciendo esa aclaración, entonces no quise yo decirles pelle playa pareico, no fue esa mi intención, ¿verdad? Sino simplemente puntualizar algunos aspectos para tranquilidad, ¿verdad? Muy bien, hay tres puntos que yo quisiera aclarar, quisiera puntualizar como punto final, valga esa redundancia, de mi conversación sobre esta polémica, porque a partir de ahora lo que yo voy a hacer es hablar del fondo de la cuestión. Vamos a ir analizando el fondo de lo que implica los libros, de los registros, de los libros que corresponden al impuesto a la renta personal, al impuesto a la renta empresarial, al IVA. Eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Entonces yo ya no voy a hablar de la polémica, eso voy a omitir totalmente, salvo en los comentarios de este video si ustedes quieren, ¿verdad? Podemos seguir debatiendo, pero va a ir hasta ahí la cuestión, ¿verdad? La primera cuestión que sí me gustaría puntualizar y poner un poco en contexto, porque eso tiene mucha relación con un análisis jurídico. Pues muchos también me reclamaban con por qué un abogado se mete en el trabajo de un contador, ¿verdad? Un análisis jurídico que tiene que ver con la retroactividad de una ley. Nuestra Constitución obviamente no lo permite. Nuestra Constitución establece de que las leyes no pueden tener efecto retroactivo. Ahora, un punto importante, no voy a ya referirme a la RG90, pero sí para que todos tengan un poco una idea también desde el ámbito jurídico qué significa que una ley tenga efecto retroactivo. Que una ley tenga efecto retroactivo significa de que las normas, de que una ley sancionada tenga efectos en contra de hechos y actos acaecidos, acontecidos y que surtieron efectos ante la vigencia de una ley anterior. A eso es a lo que se llama retroactividad. A ver, les pongo un ejemplo. Supónganse que ahora el Congreso Nacional emita una ley que diga que la jubilación
en el sector laboral se va a realizar a partir de los 75 años de edad. Y no a los 55 como la ley laboral actualmente lo establece, ¿verdad? Si la ley pretende de que todas las personas que ya cumplieron 55 años de edad y ya se jubilaron bajo la vigencia de la actual ley, se pasen a estado no jubilado y tengan que seguir trabajando y que recién se jubilen a los 75 años, eso es un efecto retroactivo. Si sale una ley, que en materia penal sobre todo es donde se habla mucho del tema de la no retroactividad de una ley, si sale una ley que, por ejemplo, establece que la pena por homicidio, el hecho punible del homicidio, va a ser a partir de ahora de 70 años, lógicamente eso solamente se va a poder aplicar sobre las sentencias condenatorias emitidas a partir de la vigencia de esta ley. No puede afectar a los que ya están condenados por cometer ese hecho punible. A eso se refiere la retroactividad de una ley. Entonces, es un punto para que también lo tomen un poco en cuenta sobre el análisis que se está haciendo sobre la RG 90, ¿verdad? ¿Tiene o no efecto retroactivo? Yo ya di un poco mi postura sobre eso, pequeña, pero sigo sosteniéndola. Entonces, es simplemente para que también se abra un poco el debate de los que no son abogados, sobre todo, ¿verdad?, sobre el tema, para que puedan tener mayor ámbito de análisis con relación a la retroactividad o no de la ley. Bueno, otra objeción que bastante me hicieron es por qué yo me meto en el trabajo del contador, ¿verdad? Porque un abogado se mete en el trabajo de un contador. Déjenme decirles que mi trabajo está muy vinculado, es muy cercano al trabajo del contador y yo conozco el trabajo del contador. Los que a mí me conocen, la gente que ya sabe del desempeño profesional que yo tengo, sabe que yo estoy de cerca, sabe que yo entiendo perfectamente el trabajo del contador, aunque no lo soy, debo de aceptarlo. Entonces, eso no significa de que yo tenga el derecho por eso de inmiscuirme en el trabajo de otro profesional. Por supuesto que no, ¿verdad? Sin embargo, las opiniones que yo normalmente lo hago y siempre los trato de hacer desde el punto de vista objetivo, lo hago con el mejor de los, con la mejor de las intenciones. O sea, mi intención siempre fue ayudarles, tratar de darles ideas para que el servicio se desempeñe mejor. Entonces, en ningún momento mi intención fue opinar sobre un trabajo ajeno, ¿verdad? En realidad no fue esa, y espero. Muchos lo entendieron, pero hay muchos que al parecer no entendieron bien eso, y lo único que vieron de lo que yo opiné es que yo me estaba metiendo en su trabajo, ¿verdad? Entonces es muy importante aclarar esa situación, ¿verdad? Bueno, y sobre el otro punto que también me gustaría hacer un punto final es por qué muchos piden que rija a partir del año 2022. O sea, no el por qué, ¿verdad? En realidad referirme a ese punto. Convengamos que lo más lógico, razonable y prudente hubiese sido que este sistema que la SED está preparando, que la SED está trabajando, se lance en este año 2021 y sea obligatorio de registrar y utilizarlo a partir del 2022. Convengamos que eso es lo más lógico que se tendría que haber hecho, ¿verdad? Ahora, no se hizo así. La administración automáticamente ya asume de que a partir de este año hay que presentar esos libros, salvo que por pedido de los gremios, etcétera, cambie de postura. Pero eso ya es otra cosa. La administración considera pertinente ya utilizar el sistema a partir de este ejercicio. Entonces, un poco estaba viendo ayer el webinar que hizo la SEP sobre el tema y sobre todo las opiniones de la gente. Y hay un punto que a mí me pareció bastante interesante en esta cuestión, sobre todo de la resolución 90. La resolución 90 pues me dice a mí, a partir de agosto vas a ir levantando los libros correspondientes a las compras y ventas desde enero y así sucesivamente, ¿verdad? Y me dice, yo no te voy a sancionar si es que cargas tarde. La mayoría de los que yo estaba mirando, opinaban en el webinar, lo que decían es justamente por qué esto no se lanza en el 2021 para hacer pruebas, para hacer capacitaciones y que entre en vigencia a partir del 2022. Me parece bastante lógico y razonable ese pedido, pero fíjese que más o menos es el contexto de la RG90. No quiero entrar otra vez en polémica, pero simplemente para que tomen en cuenta. A partir de agosto yo voy a ir registrando mis libros de enero, pero yo no voy a tener sanción por no hacerlo en tiempo. O sea, tengo el tiempo que necesito hasta el 31 de enero del 2022, inclusive para hacer la carga. O sea,
me están dando ya el sistema para que yo practique. Por más que insisto, hubiese sido razonable que esto, por ejemplo, exija cargar libros a partir de julio o algo así, ¿verdad? Hubiese sido razonable eso. Pero sin embargo, me dan la oportunidad este año, porque la sanción puede acá la parte importante de analizar también. Me dan la oportunidad este año de que yo haga la carga de todos esos libros y practique con el sistema y adecue los sistemas sin que tenga sanciones. Me parece que esa es la práctica, que esa es la capacitación y que más que capacitarnos con la realidad de las cosas, ¿verdad? Ir cargando ya y si nos equivocamos poder corregirlo sin que nadie me sancione. Yo creo que esa parte es resaltable también de la resolución, ¿eh? Insisto, sin ánimo de entrar en polémica, me parece que es un punto positivo a mirar de la RG90, por más que muchos lo que cuestionan es por qué a partir de enero, ¿verdad? Y justamente hablando de ese tema, la gente pues no cuestiona, porque yo también opinaba, son registros que uno ya tiene cargado, mínimamente en un Excel, ¿verdad? Y básicamente lo que yo decía es simplemente trasladar e informar eso al Marangatú, ¿verdad? Pero muchos me decían, no es así de fácil, ¿eh? El Marangatú muchas veces no funciona, muchos me decían, hay que adecuar los sistemas y eso cuesta dinero. Pero a ver, convengamos también una cosa, y sin ánimo tras de polemizar, es una simple opinión. Si yo, mi forma de hacer la carga de los libros va a ser a través de la importación de archivos, voy a tener que adecuar nomás a mi sistema, sea ahora, sea en noviembre, sea el año que viene, sea en el tiempo que fuese, voy a tener que adecuar mi sistema porque si no, no voy a poder usar la opción la opción de importación. Digo bien, no voy a poder hacerlo. Voy a tener que necesariamente adecuar. Claro, salvo que ustedes me digan, no, pero si a mí me dan un tiempo, el dinero que necesito para pagarle a quien me va a adecuar mi sistema, lo voy a tener hacia fin de año y no lo tengo ahora, eso es razonable escuchar también. Pero lo que yo digo nomás es que el gasto que va a implicar adecuar los sistemas que están usando para hacer esta carga, esta importación directa de archivos, se va a tener que asumir en el momento que fuese, sea ahora o sea después. Es un costo a asumir, o sea, también analicen esa parte de que no por el hecho de que yo ahora tenga que asumir el costo que va a significar que el día de mañana no lo voy a hacer, o viceversa, ¿verdad? O sea, en algún momento voy a tener que pagarle a alguien que me adecue, salvo que yo mismo lo sepa hacer, ¿verdad? Cosa que entiendo muchos no estamos en esto, ¿verdad? No entendemos las especificaciones técnicas, es un lenguaje extraterrestre para muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces es lógico de que eso, un especialista, un técnico en eso, sea quien lo pueda leer y que pueda adecuar mi sistema, ¿verdad? Entonces, es también para tener en cuenta de que el costo que implica adecuar el sistema lo vamos a tener que asumir en un momento u otro, lo vamos a tener que asumir, ¿verdad? Bueno, básicamente esos eran los puntos a los que yo me quería referir. A partir de ahora yo ya no quiero entrar en el comentario o análisis o intercambio de la parte polémica de la resolución 90. A partir de ahora vamos a entrar directamente al análisis de fondo de la resolución. Y fíjense que el análisis de fondo es demasiado importante, ¿eh? Vamos a probablemente hacer cursos, vamos probablemente a estar realizando siempre comentarios, pod, a lo mejor este tipo de videos, siempre lo vamos a ir haciendo. Y en ese sentido, fíjense que hay muchas cuestiones de fondo que es muy importante. Por ejemplo, que a partir del año 2000, perdón, a partir de la vigencia de la declaración de estos libros de compras-ventas para IVA, de ingreso y egreso para el IRP y el IRE, ya no va a existir la rectificativa de los libros. Muchos veo que ayer se estaban confundiendo con el tema. No es que ya no va a haber rectificativa de formularios o de declaraciones determinativas. Estos libros son los que ya no se van a rectificar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? A partir de que yo cargue, el sistema me va a emitir un talón resumen y ese talón resumen va a ser mi constancia de presentación. Pero a partir de ahí yo voy a tener tres opciones posteriores. O registrar un comprobante, nueva carga, editar un comprobante ya cargado o anular un comprobante ya cargado. O sea, ya no se habla de rectificación de libros, se habla directamente de un nuevo registro, edición de un registro ya cargado o anulación de un registro ya cargado. Entonces, cada vez que yo haga esos movimientos sobre cualquier periodo, me va a emitir un nuevo talón resumen del sistema. Eso es muy importante de entender también porque
va a ocurrir mucho. Sabemos que nuestros clientes a veces me traen comprobantes en marzo que eran de octubre del año pasado, por ejemplo, ¿verdad? Y siempre ocurre, entonces es importante entender que el sistema va a permitir que eso se siga cargando con la edición, anulación o la carga de un nuevo registro, por ejemplo. Y lo que es más importante para cerrar este pequeño video, que se me extendió bastante, por cierto, ¿qué implica el libro compras-ventas del IVA? ¿Qué implica el libro de ingresos y egresos en el IDE y en el IRP? Muy importante las cuestiones de fondo, porque recordemos que en el libro compras IVA, sobre todo, ¿qué es lo que yo tengo que registrar? Todos los comprobantes que generan crédito fiscal en el IVA. Las facturas, las notas de crédito que yo emita, las, las autofacturas, por ejemplo, que sustentan retenciones de IVA internacionales, que son también crédito fiscal, ticket aéreo, en fin. ¿Qué declaro en el libro compras? ¿Qué no declaro cuando soy solamente contribuyente IVA? Eso es muy importante de ir determinando, de acuerdo seguramente a los instructivos que la propia administración va a ir emitiendo para la carga de estos libros, ¿verdad? Y en el libro de ingreso y egreso del IRP y del IDE también, ¿eh? O sea, yo voy a tener la necesidad de establecer una diferenciación entre lo que yo cargue en el sistema referido al IRP y referido al IVA. O sea, si soy contribuyente a ambos impuestos, seguro que voy a tener que marcar el comprobante que estoy cargando a qué impuesto está vinculado, ¿eh? Bueno, entonces a partir de ahora, análisis de fondo, análisis técnico de la RG90. Ustedes están en todo su derecho de seguir manifestando su oposición a que esto ya rija ahora y que se empiece a aplicar recién a partir del año que viene. Me parece razonable inclusive ese pedido, pero a partir de ahora vamos a ir conversando ya de qué implica esta obligación, qué es lo que hay que cargar, qué hay que tener en cuenta, qué es crédito, qué es débito, qué implica, cuáles son los gastos deducibles en el IRP o en el IRE, qué documentos necesito para respaldarlo. A partir de este momento entonces vamos a ir conversando de esas cuestiones de fondo. Muchísimas gracias a todos por la atención. Feliz resto de jornada para todos.